tenemos acá la visita de Juan Chaneton, escritor, nieto de Abel Chaneton, que también está acompañado en este momento de la tarde por Karen Mella, directora de producción literaria de la Municipalidad de Neuquén. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la feria y sobre todo a ustedes por esta invitación. Bueno, un gusto, ha sido un gusto. También vamos a conocer, hablar un poco de la historia de Neuquén, de su historia personal, bueno, con el pretexto también y lo muy importante que me imagino que significa esto del trabajo de recopilación y de historia. Efectivamente, ha sido un trabajo muy duro y cuyo mérito yo creo que fundamentalmente es de Karen, porque es la profesional en materia de edición, porque este libro tiene una particularidad. Es un libro un poco pirandeliano, diría yo, en el sentido que no tiene autor o no tiene autores. Es un libro en busca de autores. Es un libro epistolar, es un intercambio de cartas habido en la época territoriana entre aquellos hombres fundacionales, entre los cuales están no solo Abel Chaneton, sino también Eduardo Talero, Cesario Fernández, y hay personalidades de aquella época que no eran de acá, pero que tenían vinculación personal, afectiva, de amistad con Talero y con Chaneton. Me refiero a Alberto Giraldo, hay cartas también de Joaquín B. González, de Rubén Darío. Bueno, todo eso es lo que hace importante a este libro y todo eso es lo que hace que el trabajo de compilación de todos estos papeles que tienen más de un siglo de existencia, porque son papeles del siglo XIX y de la primera década del XX, y el trabajo de compilación y edición de todo ese material tuvo que estar a cargo de profesionales y que, bueno, el fruto es este libro, Claro. Y como digo, el gran mérito en el trabajo de edición ha sido de Karen, que me acompaña gustosamente, con todo gusto en este momento. Estamos hablando de este libro Textuales Territorianas de Juan Chaneton y que de alguna manera, bueno, reconstruye un poco esa época y esos diálogos, esos encuentros con estas personalidades, ¿no? Tanto de Neuquén como de otros países. Usted hablaba de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, ¿no? Digamos, ¿qué podríamos decir de importancia que tiene la recopilación de esta correspondencia, de este género epistolar? Pues es un género literario, ¿no? La correspondencia. ¿Qué importancia tiene, digamos, para pensar el Neuquén que después se fue desarrollando, ¿no? Mira, yo creo que la importancia que tiene tiene varios aspectos, varias aristas, pero hay una que me parece sustantiva. Estos no son recuerdos, estos son documentos hológrafos, es decir, manuscritos fechados y firmados por sus propios autores. Esto los hace documentos históricamente ilevantables, porque los recuerdos tienen un problema, los recuerdos suelen ser subjetivos, suelen ser personales. El que recuerda lo que quiere y deja de recordar lo que no quiere recordar. Dice lo que quiere decir y lo que no quiere decir no lo dice. Esto no pasa con este libro. Esto es un documento irrefutable, porque acá está lo que dijo cada uno de los escritores, de los personajes de aquella época, y por eso el título, Textuales Territorianas, ¿no? Para enfatizar que no se trata de recuerdos, sino de documentos hológrafos, que significa manuscrito fechado y firmado por su propio autor. Claro. Juan, es una fuente invaluable, me parece, para los historiadores. Voy un poco más al trabajo de recopilación. ¿Cómo fue que accede a esos documentos? ¿Parte de la familia? ¿Investigación? ¿Cuánto tiempo les llevó bueno, recopilar todos estos testimonios? Mira, esto estaba archivado. Originariamente iba a ser
correspondencia Talero-Chaneton, que es un volumen importante de lo que hay en el libro. Pero en el trabajo de exhumación de materiales fueron apareciendo papeles, cartas de otras personas, Bujer Roldán, Elordi y los demás que ya he citado, y nos pareció que bueno, que era necesario incorporarlos al libro, precisamente por lo que tienen de documento, que va a servir no solo al que lee el libro, sino también, me parece, a los investigadores. Claro. Karen, ¿cómo fue ese? Bueno, Juan decía, ¿no? El trabajo que tuviste que realizar en cuanto a edición, bueno, ir también trabajando en cuanto a la presentación de cada carta o de cada documento. ¿Cómo trabajaste en ese sentido? Bueno, primero que nada, gracias Juan por el mérito, pero esto es un mérito de la municipalidad también porque es una política editorial, una política pública. Antes que nada es un libro público que va a estar al servicio, que ya está al servicio de la ciudadanía y de cualquiera que quiera investigar o saber más de la historia de nuestra ciudad y de nuestras figuras ilustres, si se quiere. Yo quiero darle crédito también a Perla Venegas, que es con quien he estado en contacto, además de Juan. Es cierto, es cierto. Es cierto lo que decís. Sí. Me olvidé de mencionar a Perla, pero ha sido sustantivo su aporte en esto, claro. Exacto, porque son la primera cadena de investigación y de recopilación, Perla y Juan, trabajando en esto, ¿no? En revisar los documentos, las fechas, y ponerlos al servicio de la municipalidad. Digo, no es un mérito personal, a la vez sí, porque me encanta ser parte de este proyecto, pero pasa a ser de Estado público porque Juan pone estos documentos a disposición de la municipalidad al archivo histórico. Los dona al archivo histórico y los dona ordenados de una manera que ahí es donde empieza a nacer, digamos, a germinar la idea del libro, que también lo fuimos conversando con él y con Perla, porque desde un principio la intención de donar también venía con la intención de que sea un libro que la ciudadanía conozca. Claro, claro. Juan, ¿hay un hallazgo ahí, algo en particular que les haya llamado la atención en ese trabajo de recopilación? Obviamente con un conocimiento muy importante de toda la historia de Neuquén. ¿Hay una perla con la que se quede, que destacaría dentro de ese epistolario? ¿Figuras nuevas de las que no se conocía, que aparecen a escena pública, por decirlo así? Mira, me parece que son todos importantes los documentos que hay allí. Si vos me pedís que señale alguno como más importante, yo te podría decir algo, un dato tal vez curioso, que es la carta de Talero a Rubén Darío, donde raramente no hablan ni de literatura ni de whisky, que eran las dos pasiones de ambos, sino que hablan de otras cosas, hablan de problemas personales, de enfermedades y esas cosas. Es un dato curioso, anecdótico, pero se me ocurre ahora. Vos me preguntaste en este momento, me acuerdo de eso, que me llamó la atención en el momento en que lo leía. ¿Cómo era el vínculo ese de Darío con esta región del mundo, digamos, por lo que se puede dejar traslucir en esos textos? Hay una historia muy rica respecto de su vínculo, cómo desencadena ese vínculo local, ¿no? También. El vínculo del Talero con Darío. Claro, sí. Bueno, ambos fueron embajadores en su momento, fueron diplomáticos a lo largo de toda Sudamérica, de sus respectivos países. Talero en realidad no de su país, porque Talero es un exiliado de su país, de Colombia. Talero tuvo que fugarse de Colombia porque su propio tío, que era Rafael Núñez, había decidido el pelotón de fusilamiento para él en el marco de las luchas entre liberales y conservadores que había en esa época en Colombia. Pero la calidad de Talero como intelectual fue aprovechada, digamos así, por otros países. Ecuador, por ejemplo, que lo nombró embajador itinerante en Sudamérica. Y en esos viajes se conoció con Rubén Darío y tenían una afinidad, que era la poesía. De ahí nace ese vínculo. Después comparten una estadía muy larga en París, en el Hotel Ritz.
Y bueno, me parece que de ahí nace el vínculo. Y después, bueno, se trata de escritores, ¿no? Incluso Talero, recuerdo que, Borges, en algún texto ensayístico habla de la obra de Talero, de la obra literaria, la destaca, ¿no? Como una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana. En el libro Inquisiciones. Inquisiciones, exactamente. De Talero, en un capítulo que se llama Andamios Interiores, que Borges le dedica a Maplesarse. Y hablando de Maplesarse y hablando del modernismo en literatura, dice que tal vez el comenzador en América del modernismo en literatura haya sido el colombiano Eduardo Talero. Eso está en las obras completas sudamericanas, en el tomo 2, que han salido ahora últimamente. Ahí está. Eso lo que también marca, ¿no? Un género epistolar, ¿no? Con los grandes escritores, también con Alfonsina Storni, tenían relaciones epistolares. O sea, marca también una época de cofradía, ¿no? De encuentros de pensamiento y de reflexiones, claro, más allá de las distancias, ¿no? Y de escritores que eran tenían una impronta política muy fuerte. Por también, supuesto, ¿no? claro, sí. Y de cómo se comunicaban pese a esas distancias que ahora se acordan, ¿no, Juan? Parece que ahora estamos a tiro de un WhatsApp, de un tweet. Es asombroso. Es asombroso, claro, ¿no? Ese ímpetu por querer conocerse más o seguir compartiendo esos recuerdos, ¿no? Y yo le sumaría el vínculo que tuvieron con Neuquén, ¿no? Que a pesar de que ser una ciudad joven, 120 años, que estamos celebrando, también la feria tiene ese espíritu, ¿no? Celebrar los 120 años de la ciudad, tener toda esta, ¿no? Esta riqueza literaria de escritores, de políticos y personas realmente universales, si se quiere, ¿no? Y tan nombradas y mencionadas. Mañana es la presentación a las 20 horas. Hoy a las 20, en el auditorio Marcelo Martín Berbel. ¿Cómo va a ser la presentación? ¿Cómo está previsto? Estaremos en el auditorio Marcelo Martín Berbel a las 20 horas para recorrer un poco más este libro, contar y parte del proceso, que también nos acompañó una editorial de Neuquén, hecho enteramente en Neuquén. La municipalidad acompañó en el proceso editorial. No solamente yo, el Museo Paraje Confluencia, el equipo de profesionales de allí, el equipo de profesionales del archivo histórico, porque el material lo digitalizamos para que estén acá, como les muestro, ¿no? Los originales y la carta, la transcripción de la carta, para que sea más accesible para el público y también tengan acceso al original, de alguna manera, que también va a estar al servicio de la ciudadanía en el archivo histórico, como todos los documentos históricos de nuestra ciudad. Bien, estamos hablando de textuales territorianas que, bueno, va a ser, como ustedes escuchaban, presentado en estas horas. Juan, ha sido un gusto poder compartir estos minutos con usted en ese relato de primera mano. El gusto ha sido para mí, les agradezco mucho, realmente. Bueno, muchas gracias. Lo mismo, muchísimas gracias. Muchas gracias, así que bueno, vamos a estar... Quiero reafirmar palabras de Karen, finalmente. Cuando un libro tiene autor, es el propio autor el que se ocupa mucho de su concreción y de su difusión. En esto, que es un libro, que es un epistolario en realidad, ha sido fundamental la visión de los decisores de políticas públicas en materia cultural. Claro. Sin ese impulso inicial esto no hubiera sido posible. Y hay algo más que mañana va a pasar, ¿no? Con respecto a Juan. Ah, es verdad. Mañana va a pasar ¿Sabes? algo. Sí, lo sabe. ¿Lo sabe? ¿Qué va a pasar mañana, Juan? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué día es mañana? No sé qué día es mañana. Jueves. Mañana es jueves. Jueves número... 12. Mañana... Bueno, claro, por supuesto. En el marco, mañana ese es el día, día del bueno, aniversario, un honor, ¿qué suele suceder ese día? El acto... Y bueno, mañana es nuestro cumpleaños, ¿no? Y los 120 años yo voy a caminar por mi ciudad, que es lo que estoy deseando desde que llegué, por los lugares que eran míos cuando vivía acá. ¿En qué barrio vivía, Juan? ¿Perdón? ¿En qué barrio vivías? Yo vivía en la calle Rodríguez número 80, Rodríguez e Hipólito Yrigoyen.
que antes era San Juan, Hipólito Yrigoyen, y antes era Delfín Gallo. Así que mirá que... Claro. ¿eh? Rodrigo Hipólito, ahora hay un pool cerquita. Claro, La sí. esquinita donde ahora hay un pool en un subsuelo. Así es. Así es. Así Al frente de lo que ahora es la Escuela de Bellas Artes, digamos. Exactamente. Bien, Exactamente. bien. Bien. Bueno, Bien. un gustazo, la Bueno, verdad. ha sido un gustazo, un honor tenerlo Bueno, acá también. muchas Así gracias que, a los dos, muchas muchas gracias. gracias al canal, muchas gracias a todos. Gracias. Muy Karen, amable. muchas gracias también. Muchas gracias Karen, a Muchas ustedes. gracias.